La ciudad de Cacupedilla, un hermoso municipio ubicado a 54 kilómetros de Asunción, en el tercer departamento de Cordillera. Bellas planicies, bellas personas, bello todo. Hola, soy yo, tu anfitrión NanoPay, y yo quiero hablarte no de uno, sino de 5 lugares que debes conocer si vienes a este hermoso municipio que es mi ciudad Cacupé. Así que acompáñame, ven y te voy a mostrar. Chiquitos, ya llegué y ahora me encuentro en la Basílica de Cacupé. Es un punto central de mi ciudad y cómo no visitarla. Fue inaugurada el 8 de diciembre de 1765 y es un lugar que debes conocer si vienes a esta hermosa ciudad. Amigos, este lugar también cuenta con un mirador de 5 pisos de altura aproximadamente, donde puedes verlo absolutamente todo, hasta lo que hace tu vecina. Y estás rondando en mi cabeza. Amigos, me encuentro en un lugar muy especial y muy bonito. Es uno de los primeros sitios que te da la bienvenida a mi bella comunidad, y es este lugar, Curuzu Peregrino, cerca del Cerro Cacupé, al lado de tu dignidad y al costado de tus sueños. El lugar cuenta con una hermosa vista al aire libre y con una mini plaza donde puedes ir a hacer ejercicios o a pensar en la conquista del mundo. O en Texas. Amigos, estoy acá de vuelta sano y casi 100% salvo. Entonces ahora estoy en el lugar que se llama Tupasuicua, una capilla asentada sobre un manantial de agua cristalina con mucha historia. Fue fundada en 1989. Los creyentes locales y los visitantes tienen la fiel creencia que las aguas nacidas de este manantial, Tupasuicua, son milagrosas. Chicos, no se preocupen por mí, yo estoy bien. Y esa caída obviamente no fue planeada, pero sí, salió bien todo exactamente. Obviamente no me voy a morir todavía porque tengo que heredar el imperio de Menchi. Pero miren dónde estoy ahora, en este hermoso lugar que es este parque en la hora. La gente acá viene ocasionalmente, ¿verdad? Para stalkear, para chismosear, para ver a la gente recorrer y ocasionalmente hacer ejercicio. Yo puedo. Amigos, estoy acá en el Cerro Cabañas luego de haber arribado a aquella arribada, o también le dicen camino al cielo. Aquí es un lugar donde puedes venir a relajarte, a pasar el tiempo, a tomar té, a estudiar, algo, ¿verdad? Pero acá hay unas escaleras que conducen a la cima del cerro. Es un bonito lugar, hay lugares para mirar todo el paisaje de la ciudad de Cacupé y se súper recomiendo venir acá y obviamente traigan su repelente. Chicos, esos fueron los 5 lugares más turísticos y más conocidos de Cacupé. Espero que les haya gustado. Si les gustó este tipo de video, por favor compártelo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, que es NanoPay, a todas mis redes sociales que está ahí puesto abajo o por allá arriba o por donde sea. Y nos vemos en un próximo video. Chao.